Lo que admite el Código Procesal Penal es que exista, a raíz de una denuncia, dos caminos posibles. Uno, por el artículo 5 del Código Procesal Penal y el 26 del Código Procesal Penal, llegar a una solución de conflicto. Recuerden la palabra conflicto para cuando volvamos ahora atrás enseguida con un power para que ustedes puedan atar a cabo con lo que yo estoy diciendo. La solución de conflicto lo tienen que priorizar cuando se reforma el código, obtener la solución de conflicto entre las partes. En esta solución de conflicto participamos los mediadores penales. En el artículo 26 establece exactamente lo mismo. Y la otra opción, que es la opción de las partes. Las partes son las que deciden, ¿sí?, libremente y sin coacción, luego de ser informadas, si aceptan una mediación penal o realmente quieren seguir el proceso penal tradicional, por cualquiera de las razones que fueran, que después podemos ir comentando cada una de ellas. Entonces, si las partes aceptan el proceso de mediación penal, ahí es cuando empieza realmente nuestro camino, con ellos, juntos, porque acá lo que se trata, después vamos a ver qué diferencia hay entre una conciliación y una mediación, que es muy importante ver cuál es la diferencia. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todo este tipo de cosas. Nosotros tratamos esto como un conflicto. La diferencia que hay en la justicia restaurativa es que nosotros tratamos el hecho como un conflicto y no como un delito, que es lo que hace la justicia retributiva. ¿Vieron esto con la doctora ayer? ¿Sí? ¿Alcanzaron a ver parte de eso? Bien. Se los vamos a repasar en eso, pero quiero que tengan muy claro cómo funciona esto. Entonces, a lo largo de eso, después vamos a ver cómo funciona el procedimiento en la mediación penal. Nosotros tenemos características que son muy importantes, que son, primero, en la mediación penal, a diferencia, por ejemplo, de las mediaciones familiares, donde se cita a todos en conjunto, nosotros citamos a las partes por separado, por separado. Esto es fundamental en la mediación penal. Ustedes imagínense que estemos hablando de un hecho de robo, ¿sí?, de un hurto o un robo, que no podemos juntar a las partes cuando no sabemos realmente qué ocurre entre ellos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, citamos la característica que tiene la mediación penal, que primero se cita a las partes por separado, y luego de citar a las partes por separado, a cada una se le explica claramente qué es la mediación, cómo funciona, ya vamos a ver cuáles son los detalles, nuestra imparcialidad y demás, y a partir de ahí, la decisión de querer aceptar la mediación o no. Luego con la otra parte. Ambos tienen que aceptar para que nosotros podamos intervenir en el proceso. Los fiscales son los que nos envían a nosotros, fiscales y jueces son los que la mayor parte de los casos nos envían a nosotros, y también, vuelvo a decir, a pedido de las partes. Si aceptan, entonces, bueno, es un compromiso mutuo en los cuales, en algunos casos, podemos hacer audiencias conjuntas, que son muy valiosas, sumamente valiosas, increíblemente valiosas, pero hay otros casos en los cuales no podemos hacer audiencias conjuntas. ¿Por qué razón? No podemos hacer audiencia conjunta, por ejemplo, estando hablando de un tema de un robo, por ejemplo, no quiere ser la víctima identificada, quiere ser reparada, quiere ser reconocida, pero no quiere ser identificada, por ejemplo. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado en proteger a la víctima, sumo cuidado, hasta en el hecho de cómo lo sentamos en la mesa. Nosotros tenemos una mesa redonda, como la mesa típica de los mediadores, y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer una audiencia conjunta, tengo que tener mucho cuidado en poner a cada parte a mi lado, a mis dos lados, que no sea posible que puedan tener un enfrentamiento juntos. No me ha ocurrido jamás en los 14 años, más de 14 años que llevo, pero tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado también en qué caso tengo a la víctima y tengo que traer a alguien, tengo que haber previsto que alguien venga a buscar a la víctima o dejármela un rato conmigo hasta que la vengan a buscar, hasta que salga. Quiero contarles cómo, porque a veces antes de que entremos en los detalles, quiero que tengan un panorama de cómo funciona y qué cuidados tenemos nosotros. Somos muy cuidadosos con respecto a eso. A veces tenemos, nosotros funciona tenemos, donde funcionamos, en tribunales tenemos dos salas de esperas lejos de casualidad, ¿no es cierto? En palacios de tribunales, dos salas de espera distintos, y por ejemplo, cuando vamos a hacer una conjunta, claramente les hemos dicho, están advertidos de que están en lugares separados y hasta que no los vamos a buscar no vienen, ¿sí?
Normalmente vamos, buscamos a la víctima y nos la quedamos nosotros, y hasta que no viene alguien a buscarla tampoco lo hacemos. Les cuento cómo funciona esto para que tengan una idea, ¿sí? Cuando vayamos a ver solo lo teórico. Entonces, y en algunos casos, como les digo, admiten la mediación penal la firma de los acuerdos, que se llaman los acuerdos indirectos o puente, donde pueden firmar por separado por esta situación. ¿Y qué característica muy importante tenemos nosotros? Aunque lo repita yo después y lo veamos, y lo vean ustedes en el Power, la característica que tiene es que nosotros tenemos el seguimiento del acuerdo. Van a ver ustedes que vamos a ver que la norma internacional por la cual nuestro país es miembro de Naciones Unidas y por lo tanto tiene que seguir la normativa internacional en materia de mediación penal, justicia restaurativa y en materia de mediación penal, habla de que el acuerdo debe ser cumplido. ¿Por qué? Porque muchas veces el acuerdo no es de cumplimiento instantáneo. El acuerdo, si hay alguien afuera, no es puede ser no de cumplimiento instantáneo, por ejemplo, puede tener que hacer una reparación en el cual esté pagando, no sé. Me ha pasado el caso a veces que han pagado en un año, por ejemplo, más han pagado una reparación, porque también tenemos que tener en cuenta que esto no es un juicio civil donde estamos viendo una indemnización, es un proceso penal. Entonces, en el proceso penal, la característica que tiene es que tiene que ser algo posible de arreglar, posible el pacto que se haga, tiene que ser posible de afrontar, porque si no, bueno, no sería cumplido. Y la característica que tiene es que, de acuerdo a la normativa internacional que nuestro país debe seguir, y nosotros vamos a seguir, que estas se las voy a dar, esto es fundamental, dice que tiene que, para que se considere el tema de terminar la mediación, cumplir el acuerdo. ¿Cómo sabemos si ha cumplido el acuerdo? Bueno, los mediadores penales nos hacemos, en el caso de Mendoza, nos hacemos cargo del seguimiento del cumplimiento del acuerdo. ¿Por qué? Porque falta gente que pueda hacerlo. En otros lados tienen personal o profesionales especiales que pueden seguirlos. Nosotros tenemos que seguirlos. Y solamente se va a dar por cerrado cuando nosotros informemos que el acuerdo se encuentra efectivamente cumplido en todas sus partes. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental en esto, ¿no? Cualquier duda que tengan mientras yo voy hablando, me avisan, por favor, ¿sí? Entonces, nosotros es muy importante el seguimiento que hacemos. No es que firmo un acuerdo, firmo y listo, y resolví el problema penal que tenía. De ninguna manera, tiene que ser específicamente que nosotros veamos algo que sea de cumplimiento inmediato, que veamos el cumplimiento del acuerdo. Y va a haber algo que voy a repetirles varias veces en esto. Hubo un tiempo al principio de todo esto, digo, estos 14 años, que cuando se hacía un acuerdo de mediación penal, a veces se reparaba y demás, y nuestro código decía que de acuerdo a nuestra reglamentación procesal, el caso quedaba archivado hasta su prescripción. Imagínense una persona que, bueno, está dispuesta a reparar, a arreglar y demás, y después tiene que esperar hasta que prescriba la causa. Ustedes han visto lo que es la prescripción, ¿no es cierto? ¿Tienen claro lo que es la prescripción? ¿Sí? Bueno, vieron el caso que ha sido motivo de comentarios en todo, en Mendoza, con el caso de asesinato del psicólogo y la paciente, ¿sí? Que eran pareja, ¿se acuerdan? En Mendoza, y que no encontraron al principal acusado. Y Piotante. Bueno, y ahora, ¿cómo? Piotante. El caso Piotante, y que bueno, que a partir de ahora está prescrito, ¿sí? Pero miren los años que ha pasado. Entonces, acá significaba que hacíamos el acuerdo de mediación, pero tenía que esperar hasta que prescribiera. Bueno, cosa que muchas veces igual se hacía, pero bueno, para el mismo abogado de la parte y para la misma parte denunciada, al infractor le llamamos nosotros, y bueno, es decir, bueno, yo hago todo esto, pero resulta ser que sigo pegado durante un montón de años en función de esta situación. Pero a partir de la reforma del Código Penal, que esto para nosotros ha sido un antes y un después, voy a volver a repetírselo porque esto es fundamental, ahora se dispone a nivel nacional de que
se extingue la acción penal cuando hay un acuerdo de este tipo, un acuerdo cumplido, debidamente cumplido, se extingue la acción penal, con la cual realmente las personas, los infractores, o los denunciados, o los imputados, sus abogados y demás, por supuesto que la mediación penal se ha transformado en un hecho totalmente solicitado, no solo por lo restaurativo, sino que es un restaurativo completo porque realmente le permite a esa persona como reconciliarse con la comunidad, ¿sí? Y poder volver a trabajar, poder volver a reingresarse. Entonces, esto lo voy a repetir muchas veces, pero es muy, muy importante. Entonces, estos cambios en el tema de que hecho el acuerdo, informado nosotros del cumplimiento de esto y que queda extinguida la causa, esa causa es muy importante. Después vamos a ver qué casos no son mediables y qué casos cuando son absolutamente reiterantes y todo, que no lo son, porque acá tiene determinadas características. Quiero que con todo esto se les vayan suscitando un montón de preguntas con lo que estoy contando yo. Espero que sea así, espero que sea así. Entonces, tiene características muy propias, distintas entonces a otra mediación, vuelvo a decirles, y con las características también fundamental, acá hay algo también que es muy, muy importante, es el hecho de que normalmente el proceso tradicional, el proceso penal tradicional, normalmente cuando la persona va a declarar, el infractor, lo llaman para declarar, lo primero que le dice su abogado de todo esto, bueno, que niegue lo que están acusando, el tema de negarlo, o que se abstenga de declarar o negar lo que está ocurriendo. Todo lo tienen claro, ¿no es cierto? Inmediatamente, cosa que para la víctima es terrible. Diferencia abismal con la mediación, diferencia abismal con la mediación es que si no se responsabiliza del hecho cometido, si no se responsabiliza del hecho cometido, no hay posibilidad de mediación. ¿Esto qué significa? ¿Que nos tiene que contar con pelos y señales qué es lo que ocurrió? No, pero tiene que responsabilizarse. Bueno, efectivamente sí. Yo soy responsable de tal tipo de delito. Veremos en qué forma, de qué esto. Bueno, este es otro tema. Pero no puede negar, ¿sí?, que su responsabilidad. Por supuesto que hay personas que realmente lo están, hay personas que están realmente convencidas de su inocencia y quieren ir a pelearla en el proceso penal común, y por supuesto que es absolutamente legítimo, constitucional, es su derecho para poder hacerlo, ¿sí? Pero si no, el que quiere la mediación penal tiene que responsabilizarse del hecho de diferencia del proceso penal común. Esto es fundamental, fundamental. Entonces, es muy importante para la víctima que el infractor se responsabilice del hecho. Entonces tenemos, en principio, esto. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros lo juntáramos, en el caso de lo que podemos hacer una audiencia conjunta, es muy duro que se le niegue a una persona lo que sabe que realmente ocurrió entre ellos. Entonces, en esto se diferencia muchísimo del proceso penal tradicional. Pero es, como les digo yo, voluntad de las partes aceptar uno u otro proceso. Bueno, ¿qué nos pasa muchas veces? Nos pasa muchas veces que cuando les decimos a la persona, dice, bueno, no, pero yo no tengo nada que ver, yo no fui, yo no tengo nada que ver con esto. Entonces le explicamos, mire, usted está entonces todo su derecho de seguir y defender su inocencia en el proceso penal y demás, porque, bueno, no es posible la mediación, porque, bueno, la mediación necesitamos que se responsabilice y en caso de ser de acuerdo al delito, por ejemplo, que repare o que algo, ya vamos a ver cuáles son las formas de hacerlo. Y muchas veces nos dicen, no, bueno, no, sí la acepto. O sea, cuando nos damos cuenta que realmente está diciendo que no por la costumbre que cuando uno llega a un proceso penal, dice, no, bueno, yo no soy responsable. ¿La tengo que declarar o no soy responsable? Directamente. Entonces, ahí nos damos cuenta que de entrada empezamos a cambiar hasta que se dan cuenta que con nosotros para esto le tenemos que comentar a ellos, tenemos que decirle, mire, todo lo que usted diga es absolutamente confidencial para nosotros, absolutamente confidencial.
y que de ninguna manera se puede perjudicar a las partes en el proceso penal, en el caso de que no se llegara al acuerdo o no se cumpliera el acuerdo. Nosotros jamás nos pueden citar como testigos en la causa, se los explicamos, y nada, ni siquiera un acuerdo fracasado puede ser tomado como un elemento de prueba como de culpabilidad. Jamás, esto lo dice la normativa internacional que les dije, que nosotros como Naciones Unidas tenemos que cumplir. Entonces, que jamás puede perjudicar a nadie, ni a un diputado, ni de ninguna manera. Sí tiene que responsabilizarse a los efectos, no de dejar clara la responsabilidad, sino a los efectos de ir a una mediación. Es decir, si yo no me responsabilizo de nada y no tengo nada que mediar, ¿qué voy a mediar si me dice que yo no fui? Y que yo no soy, que yo no fui. No tengo nada que mediar. ¿Está claro esto? ¿Se lo imaginaban así? ¿Se lo imaginaban así? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que hay diferencias muy importantes entre una y otra? Ambas son complementarias, vuelvo a decir, hay casos que son mediables y hay casos que no lo son. Las dos justicias no es que una está superior a la otra, trata de reemplazar a la otra. No, hay casos que son mediables y hay casos que van a la justicia común. Bien, vamos a... primero les quiero decir si hay alguna pregunta y si no, vamos a ir al Power. Después de esto que les he hecho, que me interesaba que tuvieran un panorama general de cómo funcionaba y ahora vamos a entrar en mayor detalle. ¿Alguna pregunta, chicos? Le hago una consulta. ¿Cómo, Sí. si se llega al acuerdo, hablando de los efectos de la prescripción, lo que usted decía recién, pero cómo juega en relación a los antecedentes el haber llegado al acuerdo y que se cumpla? ¿Juega Bueno, como un antecedente penal o no? ¿cómo? Si se llegó a un acuerdo, se cumplió, ¿eso juega a los efectos de existir un antecedente penal o no? Sí, queda como conflicto, como solución de conflicto. Queda como solución de conflicto, pero eso no le afecta, por ejemplo, para trabajar y demás, salvo que tuviese otros antecedentes, ¿sí? Por su propia... Porque no habría condena. Claro. Entonces, además, lo importante también es ver, que después ojalá pudiéramos ver en el tiempo, por ejemplo, cuando hay casos que son infractores reiterantes y de hechos graves, bueno, en esos casos nosotros somos los directores del proceso en mediación penal, y podemos decir que un caso lo mediamos o no, al margen de lo que digan las partes, poder decir que sí o que no, por ejemplo, en los casos en que es absolutamente reiterante, viene con, no sé, tiene 17 robos y 8 hurtos. Y si, bueno, no tiene sentido hacer un acuerdo, dice, con una persona que efectivamente no la va a cumplir. Entonces, Claro, pero si ver. ustedes llegan al primero como acuerdo y es la primera vez que comete un delito, al volver a cometerlo y judicializarse, ¿esa mediación figura en esos antecedentes? ¿Se los computa? ¿Cómo es en ese caso? No, queda como solución de conflicto. Y bueno, podría volver a mediación. Depende de qué se trate. Ya vamos a ver que va a depender también de qué delito estemos hablando, de qué antecedentes, de qué cantidad de antecedentes y qué tipo. Lo cierto... Actúa, la solución tiene que homologarlo el juez penal, si en materia penal, a los términos del artículo 5 del Código Procesal Penal, que es la solución del conflicto, eventualmente sea una mediación, un acuerdo, una reparación o una indemnización, cualquiera fuera la solución que se dé. Y eso lleva al sobreseimiento o al archivo de la causa, dependiendo además por aplicación también del Código Penal. Perdón, ¿quién está hablando? Javier Pascua. Javier Pascua, un gusto, doctor. Encantado. ¿Cómo me dice? ¿Me lo repite, por favor? Que claro, hecha la mediación en una causa penal como la que usted refiere, que está muy bien, como usted muy bien lo dice, queda como una solución de conflicto a los términos del Código Procesal Penal o del mismo Código Penal, y lo tiene que homologar el juez. ¿Homologar en qué sentido? Que va a tener que dictar una resolución de archivo o de sobreseimiento en la causa de acuerdo a la causal que haya procedido para la solución del conflicto. Sí. Pero la tratativa previa al arreglo deriva de ustedes. Totalmente. Y eso, bueno, ahora después por la reforma del artículo 5 del Código Penal, bueno, le da la extinción de la acción también.
esta es la ventaja, digo, la diferencia grande que hemos tenido en Mendoza, que no la teníamos antes, esto contaba recién yo, antes de su ingreso, la diferencia que teníamos antes, que teníamos que esperar hasta la prescripción de la acción, y en cambio ahora ya, por el código cumplido el acuerdo, que nosotros hacemos el seguimiento, informamos si está cumplido o no. Cumplido el acuerdo, ¿sí?, se puede hacer la extinción de la causa penal. Bien, vamos entonces ahora que hemos hecho un panorama general, a volver. Doctora Fontemachi, no la había visto. Marilyn. ¿Está? ¿Está? Pero, bueno. Vamos a hacer entonces, les explicaba entonces esto para que tuviéramos una idea de qué es lo que vamos a ver y cómo funciona, para que ahora vayamos un poquito más a los detalles. En la parte de diferencia de justicia restaurativa y retributiva la vamos a hacer más cortita, atento que lo han visto con la doctora Fontemachi. Y bueno, y vamos entonces avanzando, pero con lo que ya hemos planteado, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, vamos a ver. Bueno, quería, esta es una nueva, nosotros le llamamos a la mediación penal una nueva gestión, estoy admitiendo a algunos compañeros, una nueva gestión del conflicto penal. Y bueno, y esto quería también ponérselos, que realmente me pareció William Ury, que es un mediador, sociólogo, mediador internacional, que es una maravilla realmente, escribió esto sobre alcanzar la paz, que es muy importante, lo que nosotros manejamos en todas las mediaciones, pero sobre todo en el tema de la mediación penal. Fíjense lo que dice esta frase que realmente quería transmitírselas a ustedes. Esta violencia y conflicto habla. Estoy preocupado porque la tribu que estudio se encuentra en peligro. Esta no es una tribu extranjera, es la mía. No se trata de una pequeña banda, es la tribu humana. El peligro no proviene del mundo exterior, viene desde el interior, de la costumbre de caer en conflictos destructivos, a menudo mortales, cada vez que aparece una diferencia grave entre dos personas, dos grupos o dos naciones. Esto que está íncito en nuestra forma de ser es lo que tratamos nosotros cuando aparece la diferencia en sede penal en un caso tratado de mediación penal. Bueno, teniendo en cuenta lo que les dio la doctora Fontemachi ayer, vamos a, no sé si han visto esto específicamente, pero nosotros a la hora de establecer cómo se persiguen las conductas punibles en nuestro país, estamos hablando en nuestro país, ¿sí? Se abren dos caminos posibles. Tenemos lo que se llama el principio de legalidad y el principio de oportunidad. El principio de legalidad es cuando se establece, y este es el criterio que venía desde el inicio y que tenía que ver también con la cultura inquisitiva, el sistema inquisitivo, de la Inquisición, de que la reacción estatal debía excitarse siempre, en todos los casos en los que se presuma que se haya cometido un delito. El principio de legalidad, de entrada, acuérdense que recién hablábamos que nosotros lo hablábamos como conflicto. El principio de legalidad concibe el delito como infracción. Y el principio de legalidad tiene que ver con esto que hizo el Estado, que el Estado se apoderó, en un momento determinado, se apoderó de los conflictos de las personas, ¿sí? El Estado le expropió los conflictos a las personas y dijo que en realidad los delitos, para él los delitos, eran una afrenta al soberano. Era una afrenta al soberano y por lo tanto por eso tenían que reaccionar, castigar, y resulta ser que la víctima terminaba siendo nada más que una persona que citaban como testigo en la causa, ni siquiera era parte en la causa penal, y era el soberano el que se sentía ofendido y era el que establecía esta reacción estatal. Entonces era como expropiarle el conflicto que decimos nosotros a las personas. Y
decirles desde entrada que ellos eran incapaces de resolver sus conflictos. A medida que se avanza en estos estudios, se establece que existe otro principio que se opone, que es el principio de oportunidad, que es un principio que establece que aquellos órganos preestablecidos, normalmente los fiscales, que tienen a cargo la acción, puedan realizar ellos una elección acerca de que si existe otra manera en que esos casos puedan ser resueltos, si existe otra manera. Este principio de oportunidad que le da la facultad, en este caso a los órganos preestablecidos como los fiscales, de elegir, es el que va a ver a partir de allí a estos hechos, no como delitos, sino como conflictos, y priorizando así la solución real de esos delitos. Tan es así, nuestro Código Procesal Penal dice en su artículo 5, es precisamente esto, prioriza la solución del conflicto como tema real. Por eso es que normalmente les decía yo que a nosotros nos llega judicializado y nos llega casi la mayor parte derivada por los fiscales. Lo pueden hacer también el juez y también las partes, pero la mayoría nos llega derivados por los fiscales porque son los que tienen esta posibilidad de optar por este principio. Entonces, vamos a ver que el principio de legalidad también es una ficción, porque no hay manera ninguna con la cantidad de delitos que existen. No es una ficción de que realmente el Estado pueda llegar a una decisión, a una investigación, a una decisión, y que muchos de ellos terminan realmente en una prescripción, ¿sí? Y no en ninguna solución. Entonces, la legalidad también es una ficción, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver que ustedes vieron con la doctora Fontemachi, de que existían también distintos tipos de justicia. Nosotros nos vamos a referir a dos, que es la justicia retributiva y la justicia restaurativa. La mediación penal se enmarca dentro de la justicia restaurativa como uno de los instrumentos de la justicia restaurativa dentro de la justicia. Entonces vamos a ver que si nosotros viéramos la mediación penal, que es la nueva gestión del conflicto que les decía yo, versus el sistema penal tradicional, vamos a ver que la justicia retributiva suponía siempre, retributiva como retribución, la imposición de una pena, con la consiguiente carga de estigmatización que conlleva la pena, criminalización, la violencia institucional, también de revictimizar también a las propias víctimas, y suele, estoy admitiendo más, y suele traer aparejada la indiferencia, como les dije yo, total a los intereses de la víctima. La indiferencia, esto que les decía yo, que ni siquiera a veces podían ver el expediente, no eran parte, el Estado era la parte ofendida. Y en la justicia restaurativa vamos a ver que la diferencia es que el modelo de mediación penal se enmarca, como decíamos nosotros, en la llamada justicia restaurativa. Acá es, como les digo yo, el Estado va a confiscarle a la víctima la titularidad del conflicto en el sistema penal tradicional, y la víctima va a tener una doble sensación de pérdida, ante el infractor primera, y después ante el Estado, que realmente también le quita la posibilidad de participar como verdadera víctima en el conflicto. Y así es que se va a producir una doble victimización del afectado, de la víctima, por el hecho que ha vivido, el hecho delictivo que ha vivido, por el cual ha sido despojado, lastimado, y también además por todas las consecuencias que tiene de por sí el proceso judicial, que son las demoras, pérdidas laborales, costos emocionales, incertidumbre, y sobre todo por el colapso que tiene el sistema penal, sobre todo por el colapso que tiene el sistema penal, que evidentemente está abrumado por la cantidad de denuncias que tiene y no puede dar respuesta a todo. Decimos acá esto que les he planteado yo: la víctima no es parte, se encuentra limitada al papel de querellante. Bien, vamos a ver que si nosotros ponemos a la justicia restaurativa y la retributiva, vamos a ver que en la retributiva el protagonismo lo van a tener dos partes, que va a ser el infractor y el Estado, como dijimos. Acuérdense que el Estado le confiscó a la víctima esto. En cambio, si nos vamos a la justicia restaurativa, el protagonista va a ser la víctima y su ofensor. Fíjense acá cómo se devuelve a las partes
la posibilidad de solucionar el conflicto entre ellas, por supuesto que dentro del marco de la justicia y dentro del marco de aquellos sistemas que establece la misma justicia a los efectos de poder participar en esta posibilidad de la justicia restaurativa a través de la mediación penal. El procedimiento en la justicia retributiva es totalmente adversarial, en cambio es colaborativo, necesariamente tiene que ser colaborativo para que funcione en la justicia restaurativa. Fíjense el fin de la justicia retributiva. El fin de la justicia retributiva es probar delitos, establecer culpas por el delito que se cometió y aplicar castigos por el delito que se cometió. Vive el tiempo que maneja es el pasado. El momento en que se cometió el delito, la culpa por el que se cometió el delito y el castigo por ese delito cometido. En la justicia restaurativa vamos a ver que el fin es resolver conflictos. Ya no estamos acá a probar delitos, fíjense que la diferencia. Acá es resolver conflictos. Asumir responsabilidades, esto que les dije yo, que no es posible hacer una mediación penal, si la parte dice que él no tiene nada que ver con este hecho y que no es responsable. Si no fuera responsable, vuelvo a decir, no habría nada que mediar y entonces hay que decirle, bueno, usted tiene que seguir con todo el derecho por el camino del proceso penal a defender su inocencia. Acá tiene que asumir responsabilidades sí o sí y reparar los daños que haya cometido. Este es el fin de la justicia restaurativa aquí. Y el tiempo, acá es muy importante, que es no solo el pasado como tiene la retributiva, sino que tenemos el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué el pasado, el presente y el futuro? El pasado porque nosotros necesitamos saber qué es lo que ocurrió para poder trabajar el tema en mediación. Pero tratamos de que cuando se establece qué es lo que ocurrió, no volver, porque se vuelve todo atrás el proceso. Es para saber dónde está el nudo donde se trabó, porque van a ver que muchas veces también nosotros necesitamos saber por qué hay distintos tipos de conflictos originarios, esto lo vamos a ver después de nuevo, conflictos originarios y conflictos consecuenciales. Es decir, puede ser que la denuncia penal venga por un hecho que ha sido un conflicto consecuencia de uno originario. Muchísimas veces nos pasa esto. Y si no solucionamos el problema originario, se va a volver a repetir. Sin ninguna duda se va a volver a repetir. ¿Sí? Es decir, había un problema tremendo por una estafa, y a raíz de esa estafa realizan una amenaza, unas partes contra otras, por esa estafa, amenazas o lesiones, y resulta que nos llega a nosotros el expediente de amenazas y lesiones, pero realmente el problema que hay originario es el originario de la estafa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de saber cuándo es un conflicto originario y cuándo uno consecuencial, porque lo ideal es que nosotros podamos solucionar ambos. En el caso que nos pasa algo de esto, nosotros llamamos al fiscal y le planteamos esto, o al juez que lo ha derivado, a los efectos de que nos envíe también el otro expediente, que normalmente está, y tratarlos en su conjunto, porque si no, no se va a ver resuelto para nosotros el conflicto. Para nosotros no es el delito que vino en ese expediente, es el conflicto, y el conflicto está compuesto del consecuencial y el originario, si lo está. O puede ser que sea ese solo y nada más. Entonces es muy importante que sepamos esto. Luego, el presente, que es donde tratamos el tema de ver cómo podemos hacer esta mediación entre estas dos partes afectadas por el delito, cruzadas por el delito, y después lo que les hacemos ver es en el futuro, es decir, bueno, está bien, esto pasó, no lo podemos cambiar lo que pasó, pero les preguntamos, por ejemplo, ¿ustedes pretenden vivir así permanentemente de ahora en más? Por ejemplo, verse en la calle y volver otra vez el tema en las peleas, en las amenazas, los gritos, el miedo, el temor. ¿Pretenden seguir viviendo así o podemos darle un gusto? Es decir, miramos hacia el futuro, miramos el pasado para saber qué pasó, cómo lo podemos armar, vemos el presente para acordar, pero siempre mirando hacia el futuro, de ver cómo van a vivir de ahora en más. Lo pasado no lo podemos arreglar, pero sí cómo vamos a vivir de ahora en más el futuro. Fíjense qué diferencia hay entre uno y otro. Muchas veces en la justicia común, y bueno, se establece por ejemplo, puede haber una sentencia, pero que no ha terminado el conflicto, no ha terminado el resentimiento, el odio o las cosas que pueden haber en cada una de estas. Vuelvo a decir que no todas son factibles que sean de una manera u otra.
En la mediación penal, lo que se hace en esto es que le devuelve el Estado a la víctima la titularidad del conflicto, planteando el tema de la mediación penal. Nosotros lo tenemos en el 5 y en el 26 del Código Procesal Penal, que en principio, si bien lo limita a algún tipo de delitos, después está ampliado a través de las acordadas. Fíjense lo que es importante que no ha permitido a veces el proceso penal tradicional. A ver, voy a ver un chat que me preguntan. A la víctima se le da la posibilidad, de poder expresar y aliviar el miedo, la ansiedad, el enojo. Hay muchísimas veces que nos pasa de que por ejemplo, en un robo, un hurto, depende cuál sea, las personas están aterradas porque creen que ha habido alguna venganza, que en otras oportunidades existe, ha habido una venganza, una persecución especial, y cuando escucha la otra parte se da cuenta que el infractor realmente ahí vio luz y entró. O sea, no tenía ningún problema personal con ella que le diera temor a los efectos de que la estaba persiguiendo, o era una venganza, o era alguna situación de este tipo. Entonces, muy importante esto, muchas veces alivia el miedo de las personas en el tema de los delitos. El enojo, expresarle qué daños ha sufrido, qué consecuencias ha sufrido a raíz del delito. El infractor se encuentra por primera vez con el tema de ver qué daño causó lo que hizo, no solo materialmente, sino psicológicamente, afectivamente. Y algo que es muy importante, proporciona la experiencia de oír un pedido de disculpas y la posibilidad de aceptarlo, porque alguien puede pedir las disculpas, pero hasta que la otra parte no las acepta, no estamos en las mismas condiciones. El tema de las disculpas nos ha pasado en muchísimos casos, donde ha habido reparaciones, o sea, evidentemente salen del hecho delictivo reparaciones económicas, que salen evidentemente de esto. Y cuando la otra parte pide unas sinceras disculpas, en el caso de que podamos haber hecho una audiencia conjunta, pide las sinceras disculpas después de todo un proceso en el que hacemos la reflexión, podemos que la víctima hable, que hable el infractor y demás, pedir unas sinceras disculpas, y después nos ha pasado muchas veces que decir, realmente con esto no quiero, cuando vamos a hacer el acuerdo, bueno, poner lo que habíamos dicho en la parte económica, dice, no, realmente no quiero, no me interesa el tema de la reparación. Las disculpas han sido muy importantes para mí porque a partir de ahora no voy a tener miedo. Esto es muy fuerte cuando pasa. No voy a tener miedo. Cuando pueda hablar con una persona, el otro pide disculpas sinceras y, por ejemplo, en un caso de esto. Vuelvo a decirles, hay casos y casos, ¿no? Entonces, cuando se piden las disculpas, es increíble el cambio que se produce en las personas. Esto es la diferencia abismal con el proceso tradicional, cuando decir, bueno, la víctima escucha que la otra parte niega lo que realmente sabe que ocurrió entre ellas, por ejemplo. Entonces, el reconocerlo, el pedir disculpas y el hacerse cargo de una reparación, cambia absolutamente todo, tanto para la víctima como para el infractor, que de alguna manera siente que puede volver a reinsertarse realmente en la comunidad. Esto hace que se pueda transformar la experiencia de negativa en algo positivo, sin duda. Ofrece a los ofensores la oportunidad de pedir disculpas, asumir responsabilidad y así empezar a regularizar, como les digo, la situación con la comunidad. Brinda a las partes la oportunidad de resolver juntas problemas previos de relación, conflicto originario que les decía yo, problemas previos de relación que originaron el conflicto, tengo un conflicto consecuencial evidentemente, y evitar represalias que siguen una y otra vez repitiéndose si no se para y pueden hablar de su conflicto originario. ¿Sí? Nuestra primer función, nosotros siempre les explicamos, decir, bueno, esto como es subir la escalada de violencia, la comparamos con una escalera realmente, que se va subiendo peldaño a peldaño, cada vez mayor, nos pasa cada vez mayor. Entonces decir, bueno, a ver, vamos a ir, primero no subir uno, y de ahí en más vamos a ver cómo podemos bajar esa escalada de violencia. Nosotros tenemos, depende qué tipo de delito sea, hay delitos que son simples, hay delitos que son más complejos. Cuando son delitos complejos, nunca podemos decir nosotros, sería un despropósito de parte nuestra decir que a partir
ya hacemos el acuerdo y se terminó, solución de conflicto. No, en estos casos que son complejos le decimos, bueno, vamos a hacer un acuerdo provisorio, ¿sí? Vamos a hacer un acuerdo provisorio de mediación penal, donde vamos a ir viendo cómo podemos ir caminando hacia una bajada de esta desacelerada de la violencia de a poco, y vamos a ir bajando paso a paso y nos vamos a ir juntando. No sé, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, depende del caso. En cuyo caso, esto es muy, muy importante, porque ellos van sintiendo que la justicia está ahí, al lado de ellos, controlando, y si ocurre algo, llamando, haciendo el seguimiento. Acuérdense que les dije que lo más importante que tenemos nosotros también es el seguimiento. Y hasta que es increíble, así como se aprende la violencia, se aprende a actuar en forma no violenta. Por ahí nos dicen, hay casos que son serios, y nos lleva mucho tiempo de seguimiento, y les decimos, acuerdo provisorio, hasta que no veamos esto, hasta que hacemos un acuerdo definitivo, y dice, me parece mentira que no vamos a volver a juntarnos o que no nos van a volver a llamar, porque ya aprendieron, ya está, ya aprendieron. La mediación penal tiene un gran componente educativo, de poder solucionar los conflictos de otra manera. Ni les cuento en lo que es la mediación penal juvenil. Nosotros hacemos mediación penal juvenil y de mayores. Es totalmente educativo. Bueno, vamos a ver, en la justicia restaurativa es muy importante, como dijimos, que busca una respuesta constructiva al delito, como esto ya lo vimos, la responsabilidad del autor ante todo. No le estamos pidiendo que nos diga con pelos y señales lo que hizo, pero sí responsabilizarse. Sí. De hecho, sí quiero que lleguemos a un acuerdo, quiero que hablemos, quiero que solucionemos el conflicto. La restauración a la víctima y la reintegración a la sociedad, y a veces el restablecimiento de vínculos que vienen. A veces hay mucha gente involucrada, a veces familia, a veces compañeros de trabajo, de instituciones, de tantas cosas donde realmente se vuelven a encontrar, y esto permite restablecer vínculos y permite volver a reanudar una vida normal. ¿Qué beneficios trae la mediación penal? Primero, que realmente no es el más importante, ¿sí? Pero estos no son los más importantes, pero sí es cierto que es mucho más rápido, la más celeridad del proceso termina mucho más rápido que un proceso penal tradicional, disminuye los costos económicos. En el caso de Mendoza, los mediadores penales somos funcionarios del Poder Judicial. En otras permanentes, en otras provincias no, son como, lo hacen por fuera con sus estudios aparte, pero no funciona de la misma manera que esté el Poder Judicial, que sea totalmente gratuito, como es. Como pertenecemos al Poder Judicial, es totalmente gratuito. Entonces no hay diferencia en que puedan acceder a ello, cosa que se les dice en forma inmediata, y los costos económicos que significan seguir todo un proceso penal, ¿no? Brinda a las partes la posibilidad de satisfacer mejor sus intereses, porque ellos pueden plantear los intereses, no la resolución de una sentencia, sino cuáles son los intereses que tiene cada uno, y permitiendo soluciones que sean más efectivas y que lleven tranquilidad, que lleven paz. Y muchas veces vemos nosotros que hay intereses que son, cuando vamos sacando los intereses que hacemos los mediadores entre las partes, hay intereses que son contrapuestos, pero hay intereses que son comunes, ¿sí? Hay intereses que son comunes, entonces que nosotros vamos trabajando con este tipo de cosas y que lo pueden ver. Devuelve el conflicto a los protagonistas, dándole un lugar preponderante a la víctima. Permite soluciones alternativas a la condena y eventual privación de la libertad, evitando consecuencias estigmatizantes a través de una reparación, una disculpa. Permite al infractor reconocer, ver cuáles han sido las consecuencias de su accionar cuando escucha a la víctima y reparar el daño. Y sobre todo esto educativo que les dije yo, que es el hecho de aprender otra forma de resolver conflictos. De hecho, ellos se comprometen que en un próximo conflicto que podemos tener todos los seres humanos, a resolverlo de otra manera, charlando y hablando de otra manera.
¿Cuáles son los principios que tenemos nosotros en la mediación penal? Bueno, nosotros tenemos el principio de la mediación penal que es muy importante, que es la voluntariedad. La voluntariedad significa, yo les dije que normalmente llega a nosotros por derivación de los fiscales, del juez o de los jueces en los tribunales penales colegiados o de las partes, también lo pueden pedir, lo piden mucho. Pero eso no significa que tengan obligación de hacer la mediación. Cuando llegan a nosotros, ahí lo que hacemos es explicarles qué consiste la mediación y que es voluntario, que es totalmente voluntad de cada uno. Acuérdense que esto lo hacemos por separado. En la mediación penal citamos a cada uno por separado y se lo explicamos a cada uno por separado. Con la debida información, tienen que estar totalmente informados de cuáles son las consecuencias, ¿sí? Los efectos y las consecuencias y los principios que tiene la mediación penal. Tienen que ser debidamente informados para que realmente acepten la mediación penal. Y para que nosotros podamos trabajar, tienen que haber aceptado las dos partes. Entonces, la voluntariedad, la información plena de todo el proceso y consecuencias, la confidencialidad, es decir, que para nosotros es confidencial todo lo que hablen con nosotros, que no podemos transmitirlo de ninguna manera a otra parte, y que solo se va a poder hablar con ellos. Yo después les puedo mostrar cuáles son lo que firmamos, los pactos de confidencialidad que firmamos, donde les decimos que no podemos ser citados como testigos, que no podemos perjudicarlos de ninguna manera, no se puede perjudicar, bueno, de hecho no se puede perjudicar de ninguna manera por las normas internacionales que les decía, que en Naciones Unidas también se aplica a nosotros, perjudicar de ninguna manera, aunque después no se cumpla el acuerdo, y aunque se caiga, jamás una mediación penal va a poder ser usada, ¿sí? Como una prueba de culpabilidad o de que haya perjudicado a alguna de las partes. Y que nosotros solo vamos a poder contarle a la otra parte, acuérdense que lo hacemos separado, lo que nos autoricen a transmitir, exclusivamente. ¿Mm? Bien, es más rápido, es informal. Para nosotros es mucho más flexible, tiene que ser con lenguaje claro, bueno, que ahora la justicia lo está implementando para todo con lenguaje claro, mucho más flexible, no exige tantas formas como siguen el resto de los procesos normales. Es gratuita, en el caso nuestro es absolutamente gratuita, y habla también sobre el tema, le explicamos de la neutralidad o imparcialidad de los mediadores. Nosotros somos imparciales con respecto a las partes en cuanto a personas que requieren el mismo respeto, el mismo trato y el mismo cuidado. No lo somos con respecto al delito, pero sí con las personas. Se considera imprescindible el consentimiento expreso e informado, ¿se acuerdan que dije voluntariedad e información? E informado de los participantes. Se considera imprescindible para que nosotros podamos participar. Y les explicamos, miren, el expediente está acá porque ha sido derivado, por ejemplo, del principio de oportunidad, que el fiscal entendió que era preferible hacerlo de esta manera, pero ustedes tienen la posibilidad de aceptarlo, ¿o no? Bueno, ¿qué pasa con la participación de las víctimas? ¿Qué cree la gente normalmente en cuanto a esto? Dice, ¿qué víctima va a aceptar que ha sido víctima de un delito y va a aceptar en la mediación? La creencia generalizada es que las víctimas no están interesadas en participar, porque culturalmente no está normalizado el tema de la mediación penal. Pero cuando nosotros, es realmente, bueno, ya nosotros después de 14 años no de ninguna manera me asombra, pero cuando uno le explica les informa la posibilidad de la mediación, que si no se cumple la cláusula que va en el acuerdo es que, bueno, primero, bueno, por supuesto que no pueden afectarse más, no puede haber ninguna ni amenaza ni daño de ningún tipo ni a ellos ni a su familia, por ejemplo, es un ejemplo que les doy, y que además una cláusula de cumplimiento, que si no se cumple con lo pactado, en el caso de que no sea de cumplimiento inmediato, la mediación penal se va a caer y va a continuar el proceso penal. Entonces, esto es muy importante para la víctima, o sea, que pierde, salvo que tenga realmente la convicción de que quiere hacer justicia, quiere que sea castigada una persona. Entonces, en ese caso, cuando uno le informa, decir, bueno, que incluso puede hacerse por separado, que no tiene que juntarse con esta persona, por más razón,
y que sentir que es todo confidencial, que no de ninguna manera le vamos a contar salvo lo que ella nos autorice, que hay un espacio institucional preparado y protegido. ¿Se acuerdan que les dije que hasta la forma de sentarse, la forma de quién los trae, de quién viene si hubiese una audiencia conjunta, de quién lo viene a buscar a la víctima, dejarnos la víctima nosotros un tiempo más, todos los cuidados que tenemos en mediación penal. Y protegido como en el caso de la mediación penal. En este caso, cuando hacemos todo esto, pocas víctimas se niegan a participar. Existen muy buenos resultados en las experiencias que tenemos nosotros en la provincia y también en las experiencias internacionales. Cada vez va creciendo más y va creciendo en la gravedad de los delitos que se van tratando también. Esto es claro, y vuelvo a decirle, hay una Declaración de Naciones Unidas que nos afecta a todos los países miembros. Bueno, ¿qué exclusiones hay para mediar? Vamos a ver qué exclusiones hay para mediar. Las exclusiones que tenemos para mediar, vamos a ver que primero, lo que les dije yo a ustedes ya desde el principio, ya se los he dicho varias veces, es decir, que los infractores que no reconocen su responsabilidad en el hecho, y bueno, no tenemos nada que mediar, tendrá que probar su inocencia o no. Que muchas veces cuando le decimos eso nos dicen, no, bueno, veamos la posibilidad de mediar, quiere decir que no es cierto. Infractores en los que se establece que hay una deficiencia mental, toxicomanía, o graves problemas de personalidad. Aquellos delitos que son tipificados como muy graves, donde hay un grave daño físico o moral a la víctima, tampoco son mediables. Y delitos que por sus características hayan provocado una grave alarma social. Y acá está lo que me preguntaban ustedes antes, tampoco en el caso de reincidencias o incumplimientos de otros abordajes reparatorios. No necesariamente en una reincidencia o un incumplimiento de otro abordaje reparatorio, sino cuando realmente se ve que ha sido grave la reincidencia, grave el incumplimiento, si no tratamos de reencauzarlo, por supuesto. Es muy importante la confianza que se gana el mediador con las partes a los efectos de que puedan confiar en esto. Decir, bueno, a ver, no podemos acordar, bueno, a ver, volvamos otra vez a juntarnos y a charlar, con lo cual podemos, pues se puede llegar muchísimas veces, esto que les dije yo, que son acuerdos provisorios en la parte compleja, y vamos caminando juntos. Sentirse acompañados. Exclusiones para mediar también en aspectos legales, por ejemplo, cuando en la legislación aplicable existan criterios de oportunidad que están reglados. Es decir, hay criterios de oportunidad que dicen que solamente en tales casos puede ser mediable. Hay otros que son criterios de oportunidad sin condicionamiento, sin reglas. Nosotros tenemos la acordada esta que les dije que se dictó un año después de que funcionábamos nosotros en San Rafael, un año después que empezamos a funcionar en Mendoza, se dicta un año después, dice que el presunto autor debe ser punible, que los delitos no tienen que ser insignificantes, al contrario de lo que se creía que sean delitos insignificantes, acá dice la acordada que no tienen que ser delitos insignificantes y que no exista riesgo de escalada de violencia. En esto les conté yo que nosotros teníamos una diferencia en San Rafael en la cual habíamos avanzado en ese año antes que se dictara esta acordada, en el pacto que habíamos hecho con los fiscales y los jueces, y por lo tanto en muchos casos de esto nosotros hemos podido actuar igual. Exclusiones para mediar, también tenemos la ley 26485, que es la de violencia de género, sin duda, que antes de la ley nosotros podíamos mediarlo y ahora lo tenemos expresamente prohibido. Lo tenemos expresamente prohibido. La ley de violencia de género establece específicamente que no pueden haber audiencias de mediación ni conciliación, lo dice en 2 oportunidades en el curso de la ley. Por lo tanto, nosotros lo tenemos prohibido específicamente, y esta ley después se adhirió Mendoza también a la misma. Entonces, nosotros en el caso de que exista violencia de género, no podemos actuar. Nos pasa muchas veces que, por ejemplo, los fiscales de género intervienen en violencia de género, a veces nos envían causas para decirnos que no habría violencia y que se podría trabajarlo. En esos casos
vuelvo a decirles que el mediador es el director del proceso de mediación, y si nosotros entendemos, les digo muchas veces que han llegado los casos, en vez de, ¿se acuerdan que les dije al principio que nosotros al menos, a diferencia de la comisión de admisión que había en Mendoza Central, nosotros no teníamos comisión de admisión y que no calificamos el tema del hecho de que sea para rechazarlo por la carátula del expediente. Entonces, si bien se ve que hay un tema de violencia de género, hasta que no citamos a la parte, en este caso citamos solo a la víctima, solo, nunca a la otra parte, porque la otra parte puede enterarse que la citamos y que no quiso mediar con ella y después se la agarra de nuevo con ella. O sea, citamos solo a la víctima y nos garantizamos que efectivamente hay violencia de género, en cuyo caso también se lo contamos al fiscal, que sí, bueno, que la hemos citado igual, pero acuérdense que nosotros después de cada mediación tenemos que hacerle un informe al fiscal. Le hacemos un informe al fiscal al terminar, y después le hacemos un informe también para de seguimiento, salvo que sea de cumplimiento instantáneo, como les decía, lo que se pactó. Ahí donde le decimos si se cumplió o no se cumplió el acuerdo. Entonces, en esos casos citamos igual siempre a la parte, en este caso solo a la víctima, y vemos el caso. Hay muchos casos en que nos ha pasado que, por ejemplo, la víctima ya se fue a vivir, la otra parte se fue, por ejemplo, el caso de exparejas con hijos, que se ha ido a vivir, la gente está viviendo acá en San Rafael de Mendoza y él está viviendo en Santa Cruz, les pasa el dinero, los chicos van y ya no han vuelto, ni siquiera vive más hace muchísimos años y no tiene más ningún problema. Entonces siempre hay que escuchar a las partes. Pero si hay la violencia continúa, no lo podemos hacer. Otra tipo de exclusiones para mediar, en función de los participantes, y tenemos el caso del proceso de duelo. Esto es muy importante psicológicamente para los psicólogos que están, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, que esté en el proceso de duelo, es decir, ha pasado algo de una muerte, una grave lesión, más. A veces no es que no sea mediable un hecho, sino que en ese momento no es mediable, hasta que pase el proceso de duelo. Y esto se los decimos a las personas y decirles que si después quieren, pueden volver a reenviarlo, si la causa todavía está en condiciones, pueden volver a enviarlo a mediación. Siempre se lo decimos. Y bueno, y en muchísimos casos sucede que después vuelve y podemos llegar a una mediación. Cuando hay un deseo de venganza o punitivo en en una de las partes, evidentemente nosotros tampoco podemos trabajarlo. Y cuando en muchos casos nos pasa que evidentemente hay un caso que es un asunto que es civil, que tiene que ser previamente resuelto por la justicia civil antes de poder resolver el proceso penal, que no hay manera que nosotros lo podamos recibir. Entonces, decimos que previo se resuelva en sede civil, pueden volver a mediación penal, pero antes no podíamos hacerlo. Bueno, la mediación penal en la práctica. Vamos a ver nosotros en la mediación penal que va a consistir en la aplicación del dispositivo de mediación genérico a conflictos penales y que va a tender a la reparación, a la compensación voluntaria de las consecuencias de un delito, siempre y cuando teniendo en mira a los intereses y posibilidades de quien cometió el hecho de sus víctimas. Esto es muy importante, tenemos que tener en cuenta los intereses de cada una de las partes, y acá fíjense lo que dice, y posibilidades, porque si lo que se está pidiendo es algo que el infractor nunca podría cumplir, bueno, es mentira que se quiere llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, siempre se habla, que veamos los intereses de ambas partes, porque lo que se trata en esto es verla. Van a ver que seguramente mañana, no creo que alcancemos ahora, les voy a leer realmente cómo se establece una definición de mediación fundamental, donde lo que trata de decir es que realmente sea factible poder hacerlo. Y no solo factible, además tampoco que no sirva la mediación ni para humillar, ni para, por eso decimos nosotros imparciales en este sentido, protegiendo a ambas partes para que puedan hablar en forma neutral. Y por supuesto que a nosotros los mediadores de ninguna manera nos incumbe, esto es también muy importante que se tenga en cuenta por los mediadores,
De ninguna manera nos corresponde a nosotros ni retar, ni aconsejar, ni humillar a las personas. De ninguna manera. No es esta nuestra función de ninguna manera. Bueno, y acá está esto que yo les contaba, esto de ser posible resolver o disolver el conflicto original en prevención de conflictos consecuenciales. Esto que les decía yo. Puede ser que el conflicto original viene de atrás y el que nos ha llegado a nosotros es un consecuencial. Si no resolvemos el original, es muy posible que el conflicto siga. Nosotros en este caso, cuando lo detectamos, pedimos que nos envíen los expedientes que tengan que ver. A veces se han hecho denuncias cruzadas, tienen denuncias cruzadas. Bueno, cuando los detectamos, las mismas partes nos dan los datos y nosotros se los pedimos al fiscal. Y le decimos, bueno, por favor, si no nos puede enviar los efectos que tratemos, es un solo conflicto, ¿sí? Con distintos tipos de denuncias y hechos. Y tratamos en lo posible. Cuando uno lo hace todo en su conjunto, ahí es cuando cede el conflicto. Si no, va a volver a repetirse. ¿Qué es el objetivo de la mediación penal? Bueno, el objetivo de la mediación penal, sin ninguna duda, es devolver el conflicto a los protagonistas. Propiciar la reparación de los perjuicios, contribuir a la pacificación de las relaciones y evitar la revictimización. Hay que tratar mucho cuidado de que no sea revictimizado, o sea, no dejar de ninguna manera que el infractor empiece a insultarla, a levantarle la voz. Nosotros de entrada, estas son reglas que se hacen desde entrada en la mediación. Así como les dije que lo poníamos en el caso de que no podamos, que hayan aceptado de juntarse, una audiencia conjunta, después de las audiencias previas que tuvimos, en el caso que les dije, uno va a un lado, otro va al otro, bueno, se les dice claramente, bueno, si hoy están aquí es porque ustedes han decidido hacer una audiencia conjunta, si no, no hubiera sido posible para nosotros hacerlo, pero tengan en cuenta que las reglas, que ya se las explicamos personalmente, las voy a volver a repetir, es que primero nadie puede levantar la voz, ni no puede agredir, todo lo que tengan que hablar lo tienen que hablar, pero sin agredir, sin insultar, sin levantar la voz y respetando el uso de la palabra que demos nosotros. Y si habla alguien, respetando el uso de la palabra que demos nosotros. Tengan en cuenta que nosotros somos los titulares de los directores del proceso y que si esto no se respeta, realmente vamos a entender que no es factible la mediación y la mediación va a terminar. Entonces, esto es increíble lo que sirve porque esto le llamamos nosotros enmarcar el conflicto, encuadrar el conflicto. Entonces, en la audiencia. Se hace tanto en la audiencia preliminar, eso ya se les dijo, se dice, como en la conjunta. Entonces, cuando apenas uno empieza, uno con el signo, bueno, vamos a esperar. Bueno. También podemos hacer audiencias privadas, es decir, cuando vemos que alguno se desmadra, decir, bueno, a ver, vamos a hacer un cuarto intermedio, nos va a esperar, por favor, el que le toque esperar, y vamos a tener una audiencia privada con esta persona, sobre todo para llamarla a la reflexión. Bueno, a ver qué usted intención es acercar la mediación, para ver qué es lo que pasa. Después de hecho esto, tengamos o no tengamos que hablar con otra parte, tenemos que hacer lo mismo, porque tienen que sentir que es equilibrado, que es equitativo. O sea, si llamamos a uno privado, el otro no puede quedarse sin él. Que tienen que salir, el otro tiene que salir, hay que entrar el otro a hablar con otra parte y recién volverlos a convocar. Hay que tener mucho cuidado con cada cosa que se haga, porque si no se pierde la confianza con el mediador. Si se pierde la confianza con el mediador, eso es una de las herramientas más importantes que tenemos. Bueno, esto ya vemos, construir el aprendizaje común sobre el modo objetivo. Nuestro principal objetivo es restablecer la paz social y habituar a las partes a que canalicen sus conflictos por medios no violentos. Bueno, esto es lo que yo ya les he venido diciendo, que el modo en que se lleva a cabo la mediación es primero es, vuelvo a decirle, el separado, ¿no? Que después lo vamos a ver mejor, pero esto, cuando, en el caso que se dé el encuentro, en el caso que después de que hayamos tenido las audiencias preliminares con cada uno, hagamos un encuentro víctima-victimario, porque las dos partes voluntariamente así lo aceptaron, si no, acuérdense que nosotros podemos firmar acuerdos de mediación penal por separado. La finalidad no es atribuir culpas, sino promover la comunicación y un diálogo restaurador que los lleve a ver si se puede solucionar lo que ha ocurrido. Por eso siempre les pedimos nosotros en las audiencias privadas, les pedimos, bueno, ¿cuál sería su propuesta? ¿Usted qué necesitaría los efectos de verse reparado? Y el otro, ¿qué podría ofrecer usted? Normalmente lo traemos hablado antes,
antes de la audiencia conjunta. Es más, antes de la audiencia conjunta nosotros tenemos un borrador del acuerdo realizado, que dentro de lo que nosotros, las apreciaciones, lo que han dicho cada uno quiere propuesta y todo, que podemos ver nosotros que hay. Nunca queremos el tema de tener que demorar, tenemos todos los datos, todo lo que serían los datos burocráticos y todo lo demás, y medianamente para tener nosotros estudiado, no solo el expediente, nosotros nos llega el expediente, nos llega una compulsa, que es fundamental que nos llegue el expediente, porque nos da muchísimos elementos a los efectos de preguntar, la pregunta es nuestra herramienta, y hacernos la idea del concepto de esto. O sea, por ejemplo, en el caso de mediación penal, llega el expediente, nosotros tenemos que estudiarlo, verlo, y con eso sacar elementos para ver si podemos lograr elementos comunes o para resolver el conflicto. Esto lleva al planteo, bueno, esto de que no atribuir culpa, sino promover la comunicación, el diálogo restaurador, que ya hemos hablado, le hemos dicho, bueno, ¿cómo usted cree que podría reparar esto? O el otro, ¿cómo usted se sentiría reparado con esto? Por ejemplo, esto lleva al planteo sobre la reparación, que es fundamental en la mediación. Bueno, los requisitos, ya dijimos que esto es repetición de lo que yo ya les había contado antes, que aceptan el proceso por ambas partes, que asuma la responsabilidad por parte del infractor, que acepte los hechos y su participación en ellos. O sea, que se responsabilice de sus acciones y sus consecuencias. No necesitamos que nos dé detalles. La voluntad y la voluntad del ofensor de reparar a la víctima. Esto es muy importante, no solo que diga la responsabilidad, hecho nada, pues yo no le voy a dar nada. O sea, esto va desde una disculpa a un trabajo que le tenga que hacer, a una reparación económica, ya vamos a verlas, los distintos tipos que tenemos. Y el tema de la confidencialidad, que nosotros esto les hacemos firmar un acuerdo de confidencialidad, donde dice todo esto, que de ninguna manera vamos a poder hablar esto, que no podemos ser citados como testigos, etcétera, etcétera. Que solo vamos a poder transmitir a otra parte lo que ellos nos digan. Bien. Acá paso el procedimiento de mediación penal, la acordada dice fase de admisión, nosotros esta es la que no tenemos. Les digo que nosotros miramos, no la carátula del expediente, miramos realmente, lo leemos, lo vemos, y ahí decidimos la citación, y después de la citación realmente decimos, no, si esto es mediable o no. Pero esta la excluimos, la acordada sí la establece. Fase de preparación de la mediación, las audiencias preliminares por separado, fases de mediación, normalmente audiencia conjunta entre las partes. La excepción es sin audiencia conjunta, con la que es la mediación puente. ¿Con qué culmina? Con la elaboración de un acuerdo que se va a instrumentar con los intereses de la víctima y las posibilidades de repartir. No se puede pedir algo que el otro no pueda cumplir, porque entonces, bueno, es de cumplimiento imposible. Y siempre les decimos, esto no es una acción civil, ¿sí? Acá hay un delito y lo que estamos tratando es ver cómo podemos arreglar, cómo pueden ustedes acordar. Y lo que es fundamental, que yo les dije, es la fase de seguimiento nuestra, que la hacemos nosotros, del cumplimiento del acuerdo, seguirlo. Si fuera un conflicto complejo, el tema de citarlos, o hablarles por teléfono, que cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, depende del caso, y que se nos va a dar el lugar a nosotros para ayudar a que puedan cumplirlo, o convencernos de que no es posible cumplir. Nosotros tenemos la sede en el edificio de los tribunales provinciales. En Mendoza está en un edificio que está fuera del Poder Judicial. Para nosotros es importante este tema de que estén en el edificio de tribunales, porque, bueno, precisamente porque van y vienen expedientes penales, porque están el tema de infractores y víctimas, está la seguridad, también la impresión que le da a las personas también es muy importante. Como siempre la justicia trabaja mucho en el tema también de esto, ¿no? Desde el edificio a la vestimenta, a todo. Las reglas de procedimiento fueron elaboradas y acordadas con fiscales y jueces penales. La primera notificación que hacemos nosotros es por intermedio de la policía provincial. Y en la notificación que se les hace, se les dice qué carátula, qué expediente que viene en la mediación, qué carátula, el número de expediente, la carátula de qué tribunal viene, derivado por qué fiscal, por ejemplo, y se les dice que vienen a una reunión solo con la mediadora fulana, mediador fulano, ¿sí? Solo, y lo recalcamos,
para que no tengan miedo de venir, porque muchas veces nos ha pasado, lo llamamos después, porque ahora ya, es increíble, ahora ya viene todo, casi todos vienen con teléfono, entonces lo llamamos y decimos, ¿por qué usted no vino? Usted venía solo, no sabía que venía solo, por ahí, no, en el temor por el hecho del delito, no han leído ese solo con los mediadores. Entonces ahí acordamos y bueno. Y después de esta, la hacemos normalmente en forma telefónica, directamente, que sea más rápido, más ágil, más fácil. Ahora, con el tema de la pandemia, hacemos casi todo por teléfono, también con videoconferencia. Es increíble lo buenas que son. Al principio costó, bueno, decir cómo, pero es increíble realmente cómo se hace. Por la plataforma WhatsApp, casi todos tienen una plataforma WhatsApp, y si no, bueno, por Zoom, que se hacen, o por Teams, por distintas maneras. La forma de derivación, bueno, esto que les dije yo, que el expediente penal no es con compulsa los mismos, es el expediente. Hay muchas provincias que les dan una compulsa o les dan un formulario con datos básicos. Es una pena porque en penal para nosotros es valiosísimo. Ya van a ver un caso con el que van a trabajar mañana, en el cual es fundamental, a nosotros nos llega, por ejemplo, cuál es la pericia que hizo, la pericia psiquiátrica que hizo el cuerpo médico forense, cuál es la pericia psicológica que hizo el cuerpo médico forense, cuáles son las declaraciones que hay. Entonces, eso para nosotros son elementos muy importantes. Ya lo van a ver en el caso que vamos a trabajar mañana. Entonces, yo considero el tema que lo que tienen a veces otras provincias en esto es un desperdicio muy grande de información. Pero bueno, por supuesto que hay que tener cuidado con el tema del expediente. Acá la admisión de casos, le dije, no está la admisión que había formal de una comisión, sino acá la decisión se toma por los mediadores, luego de entrevistas personales con las personas involucradas en la cláusula en el conflicto, salvo excepciones. Salvo que hayamos visto, como les digo yo, que sea un caso realmente una violencia que no admite ninguna. Bueno, sistema informático se hizo a medida que se hizo la mediación penal, se tomó el Jurix, incorporando la mediación, se separó a través de que empezamos, hicimos la separación del Jurix de familia con el Jurix de penal. Y tenemos los códigos propios de manejo y todo totalmente distinto. Bueno, acá también hay una duda, y ya les voy a dar para que pregunten también. Voy a terminar esto y ya les voy a dar para que pregunten y charlemos. Hay muchos conflictos que comprenden más de una competencia. Hay muchos conflictos que tienen el tema penal y tienen el tema civil en forma conjunta. Entonces, bueno, el tema penal y el tema civil, que serían un juicio civil y un juicio penal. O podrían tener. Entonces, en muchos casos, es posible, media la pregunta que se hace, nosotros hacemos muchísimos casos en los cuales damos por solucionados los dos conflictos, por supuesto, con las partes, con la confirmación de las partes, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tránsito donde hay lesiones y hay daños, se pueden solucionar los dos. Bueno, incumplimiento de deberes de asistencia familiar con montos de alimentos y disculpas por explicaciones. Amenazas, hay amenazas entre la parte, nos llega el delito de amenazas, pero resulta que podemos hacer también un acuerdo de alimentos y visitas, que yo siempre digo, bueno, si nosotros podemos hacer penal, después hacer que las partes vayan y pidan otro turno para hacer el acuerdo de alimentos o visitas con la parte familiar, digo, nosotros también podemos hacerlo. Entonces, pues, tratamos de evitarle todo esto y hacemos todo un paquete completo. Y si hacemos, esto hemos hablado con los jueces de familia, de que nos autoricen, o sea, que si nos reciben, entonces hacemos dos informes, uno para el juez de familia, con todos los datos y la copia, y otro para la parte penal, y los dos con los informes para que se agreguen los dos en cada uno de los expedientes. Entonces, en una sola mediación puede solucionarse por un solo mediador un solo conflicto que reúne varios aspectos, ¿sí? O varios conflictos también puede ser, concatenados entre sí. Entonces, muchas veces con la mediación penal lo que se hace es prevención, porque se transforma la relación entre las partes y se evita la escalada del conflicto
y la comisión de hechos más graves. Muchas veces el seguimiento nuestro ayuda muchísimo. Bueno, esto sería reparación versus represión, revalorizar los derechos de las víctimas. Acá esta es la declaración de la Asamblea de Naciones Unidas que establece qué es la víctima. Lo dice que se entenderá por víctimas todas las personas que, sea en forma individual, sea en forma colectiva, hayan sufrido o daños, incluidos lesiones físicas, mentales, sufrimientos emocionales también, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o de omisiones, como son los delitos que pueden ser por acción o por omisión, que violen la ley. Bueno, esto ya lo vimos, el tema de que la víctima tiene el derecho de conocer por qué el ofensor lo damnificó, por qué, de preguntarle por qué. Esto lo vemos muchísimo, decir, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué fue así? ¿O por qué hiciste tal cosa? De preguntarle, las consecuencias que lo hemos visto. Esto no significa que esto sea un acercamiento. Hay casos que, vuelvo a decir, no son mediables directamente y no hay manera de mediarlo, y lo hemos intentado, pero no hay manera de llegar a un acuerdo. Muchas veces quieren, siempre decimos, sí, bueno, si el hecho es venir a buscar una discusión más, un problema más, no es la función de la mediación. Lo que buscamos es que puedan perdonar o recibir perdón o reparar. Acá tenemos los tipos de importancia, ¿sí? Los tipos de consecuencias que tendría una mediación penal. Por ejemplo, ¿qué cosas son? La restitución de cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la devolución de los bienes que se han sido desapropiados de las víctimas, ya sean de valor afectivo o utilización necesaria, vehículos. La restitución de los bienes es importantísimo, ¿no? Esto es, bueno, los delitos de estafa por retención indebida se solucionan totalmente con el tema de la restitución, es increíble, ¿no? Reparación e indemnización, en el caso que hayan daños que se hayan sufrido, daños, qué sé yo, no sé, desde las lesiones que han tenido que recibir, asistencia médica, medicamentos, indemnizaciones por el tema de pérdidas de trabajo, por distintas cosas que pueden haber sucedido. Servicios a la comunidad, a veces no se tiene dinero, pero lo que se dice, bueno, lo que quiero es que trabaje, mucha gente lo dice. Miren, no quiero, lo que quiero es que cumpla una tarea que sienta que realmente esto ha sido grave. Por ejemplo, el caso de había recibido lesiones un chiquito que tenía discapacidades, entonces lo que pidió una de las partes era el hecho de que fuera a un hogar de estos chiquitos discapacitados y tuviera que hacer la atención todos los sábados que le pidieran las personas que estaban ahí, desde ir a atenderlos, o sea, para que viera cuál es la vivencia de esos chicos discapacitados. O sea, y bueno, esto después tiene que, por ejemplo, las personas que están a cargo de esto tienen que decirnos que realmente ha cumplido, cuál es el horario, y después cuál es, lo llamamos para decirle, bueno, cuál es la reflexión que ha sacado esto. Y normalmente es muy útil, porque se busca que sean cosas que tengan que ver con el daño que ha causado, si son servicios a la comunidad. Muchísimamente si son robos, también el tema que hagan donaciones, entonces muchas veces lo dicen también al asilo de ancianos, al hogar tal, lo que sea, si es que no lo quieren para ellos. Rehabilitación de derechos, por ejemplo, los gastos que ya han tenido, la reanudación de contacto entre padre e hijo, cuando estamos hablando de los delitos de impedimento de contacto. El de asistencia a las víctimas es importantísimo. Tenemos muchísimos casos donde la víctima necesita, además de indemnizaciones que puedan haber, necesita que haya, que tenga un tratamiento psicológico, a veces médico. Tenemos chicos que, bueno, fue víctima, o sea, en este caso uno fue un infractor que después descubre la víctima, le había robado la bicicleta a un chico, que le hacían bullying, esto después se ve en la charla que teníamos,
Y después pueden ver, el chico que tenía la bicicleta estaba haciendo una bicicleta que era hermosa, recién comprada nueva, este chico venía caminando, y lo que hacía el chico que hace la denuncia con el padre era ir con todos sus amigos, incitándolo a que caminara más rápido con las bicicletas del otro pie, el chico muy humilde. Hola, perdón doctora, ¿cómo le va? Sí. Perdone que lo interrumpa, pero hay chicos que no pueden entrar hace rato, no sé si habrá tenido algún tema para dar ingreso. Ah, no me salen acá, ¿eh? Porque Pues sí. no los tengo acá, ¿eh? ¿Por qué no les dicen que intenten de nuevo si los puedo...? Le digo por el WhatsApp, perdone que le haya interrumpido, disculpa. A ver, no, que intenten de nuevo porque no los tengo acá, ¿eh? Que siempre me aparece a mí. Por favor. Siempre me aparece quienes van a ingresar. Si no se haga problemas, ya aviso. Por favor. Así les aviso yo cuando vea acá que estén en pantalla que les doy inicio. Bueno, el tema es que lo obligan al chico, acuérdense, el que va sufriendo bullying es el que va a ser el denunciado. Bueno, entonces el chico lo tiran al suelo, bueno, esto parece que era reiterativo, y el chico un día pasa, son vecinos en un lugar, le ve la bicicleta afuera, se la roba, se la saca, la bicicleta, la lleva a un canal donde vivía él, un canal, y la mete adentro del canal, la ata y la mete adentro del canal, que queda sometido bajo el agua, y la deja escondida ahí. Entonces el otro dice que ha sido el chico, pero no tiene ninguna prueba, ni la bicicleta aparece, ni nada aparece, ¿no? Bien, frente a este tema, ocurre una pelea entre ellos en el colegio, y el chico que tenía problemas, que le insultaban y le decían que tenía mucho olor, que era un chico que tenía, que era olor, que imposible estar con él, que era un ladrón, qué sé yo, el chico lo agarra, las puertas de la escuela eran de vidrio, lo toma así, lo golpea contra el vidrio, y el otro se hace daño en el codo. Bueno, interponen la denuncia. Resulta ser que cuando vamos haciendo las audiencias, puedo leer yo lo que hacen las asistentes sociales, trabajadoras sociales, todo lo que van haciendo las trabajadoras sociales de la escuela y demás, donde se va viendo que el chico vive en una casa de adobe con un montón de hermanitos, que la madre no la ven todo el tiempo porque trabaja afuera, que tiene problemas de salud grave. Ahí aparece un chico, Verónica Namucurá. Ahí aparece uno, que admití. Aparece que a veces come y a veces no, que tiene la escuela, entonces empieza a involucrar y ve que hay tiene una anemia muy fuerte y una impotencia terrible. Bueno, el padre, cuando lo llama a mediación, porque esto es mediación penal juvenil, el padre se entera, el chico dice que sí, que efectivamente ha robado, delante del padre solos, el padre, el chico y yo, en estas audiencias preliminares por separado, y después el otro chico con su papá rico del otro lado, en audiencias preliminares por separado. El padre, que es un trabajador que no está todo el día, la madre está trabajando con cama adentro en casa que no ven los chicos casi nunca, le dice, se pone loco con el tema que ha robado, porque ha robado y demás, entonces le explica lo que le habían pasado, lo que le habían hecho. Y el padre dice, no, yo estoy dispuesto a pagar, que paguemos esto, lo vamos a pagar, que llevarlo, busquemos dónde está la bicicleta, pero debe estar toda rota. Bueno, buscan la bicicleta, todo esto en mediación penal, hablándolo sin que supiera otro, la buscan, la recuperan y bueno, se ha arruinado la pintura y todo esto, y dice, padre, yo estoy dispuesto, he hablado con una persona del lugar, que es un bicicletero y va a arreglar, va a reparar todo, le va a poner la pintura, le va a poner las piezas nuevas y la va a arreglar y me va a dar pago en cuotas. Bueno, cuando hablo con la otra parte, le explico la situación, pero acá viene Bianchi, ahí admitir. Faltaría un tercero. Bueno, entonces con esto, primero empiezan a plantear el tema del padre, bueno, ahora entonces era cierto que lo había robado, era esto. Entonces, le pido por favor, si me da permiso para que le lea, estando solo, sigo haciendo las dos cosas, las estoy haciendo por sola. Si le puedo leer cuáles son las características del chico, el bullying que ha sufrido, el tema de la físico, a veces come y a veces no, lo que habían pasado con los chicos, que el hijo tiene que terminar admitiéndole que le hacían bullying. Fíjense que acá no se sabe quién, el infractor era en definitiva por qué había causado el conflicto originario. No era el golpe en el vidrio, sino todo lo que venía atrás. Bueno, y fue realmente impactante, cuando decía que no comían de no, cuál era la situación.
y realmente se llega a un acuerdo, hacen la bicicleta, la pagan el arreglo, y se acuerda el tema de que pueda ser tratado el chico médicamente y psicológicamente por la anemia y los daños que tenía efectivamente de salud por las carencias de vida. Cuando se enteran y le leemos el informe del trabajador social cuando decía que vivía en una sola cama, o sea, en una sola habitación de adobe, cerca del río, donde puso la bicicleta atada, y bueno, toda esta situación. Esto hizo que el mismo denunciante, ¿sí?, viera cuál era la situación del chico y qué hacía también, qué había hecho su hijo como parte para que esto sucediera. ¿Me faltaría un chico ingresar? Acá tengo un chat que estoy leyendo. Por resolución de la Procuración de la Corte, delitos como violencia de género no se pueden acordar principio de oportunidades de solución de conflictos conciliación, por ende la mediación y restauración. No, esto es lo que contaba el doctor Pascua, que lo puse, no sé si usted lo vio, cuando puse el tema de que para nosotros no es mediable, pero a veces mandan cosas que tienen que ver que nosotros lo tomamos como están equivocados por esto. Hay uno que yo ponía, a ver si doctor Pascua está ahí. Doctor Pascua. Sí, bueno, sí, le escucho. Cierro esto que usted me decía, acá que decía yo, que dije acá en esto, tenemos nosotros, conclusiones para mediar, la ley 26485, que a la cual adhirió nuestra provincia, prohíbe mediación siempre en casos de violencia de género, ¿sí? Entonces, nos dice específicamente, hay 2 artículos en los cuales prohíbe cualquier audiencia de mediación con respecto a esto. O sea que esto nosotros podemos hacerlo antes de la ley, después no lo podemos hacer más. Pero nos siguen llegando a veces expedientes y que nos invita a veces los fiscales de violencia de género diciendo, bueno, no hay tal cosa, pero para nosotros apenas haya una mínima duda, igual lo hacemos, pero igual escuchamos a la víctima y le contamos al fiscal lo que hemos visto. Pero no podemos mediar en caso de violencia. Yo creo que justamente lo que usted dice es muy importante, y solo una observación, yo creo que es un caso en el cual debería mediarse realmente, no digo que llegar a soluciones siempre, pero sí mediar porque son situaciones en donde generalmente está la conflictividad más que la infracción, más que el delito, más allá que ahora al delito le quieren llamar conflicto, yo no participo de esa tesis, pero es donde más debería intervenir la mediación, la solución, la conciliación, y es en donde se prohíbe. En sí la ley específicamente no es que la prohíba, sino que la han reinterpretado en sí con el fallo Góngora. No, hay 2 artículos que a nosotros nos dicen específicamente que... ¿En esta ley? En esta ley hay 2 artículos donde nos prohíben específicamente. Yo mañana se lo voy a traer, voy a tener la ley completa, la voy a poner, ¿sí? Y va a ver que hay 2 artículos específicamente que nos piden. Yo le digo que contaba que tengo más de 14 años haciendo mediadora penal. Antes de este dictado de esta ley nosotros lo hacíamos. Y hay muchos casos en que es lamentable porque realmente quedan los chicos en el medio y hay cosas que podíamos solucionar realmente y que ahora esto producen problemas realmente. Hay algunos que por supuesto no son solucionables, pero hay muchos que sí. Entonces yo comparto totalmente con usted que me parece que tampoco es la regla general. Esto tienen que confiar en los funcionarios y no decir, bueno, no pueden hacer más nada. No, bueno, depende. Tienen que confiar en los funcionarios y decir, bueno, a ver, qué cosas son efectivamente mediables y no lo son. Entonces hay muchos casos que provocan un daño. Ahí tengo el tercero, que es Gabriela Paoloni, que me pide admitir. Ahora sí, tengo 3. Sí. Entonces, mañana lo voy a tener la ley abierta para que se vean los lugares que nos impiden específicamente, y más cuando la ley de la provincia de Mendoza adhiere a la ley. Pero realmente comparto absolutamente con usted que hay casos en donde deberían hacerse, donde se nos prohíbe hacerlo. Y que son cosas que se necesitan urgentemente. Hay niños en el medio, hay cosas, y además hay muchos tipos de este tipo de ley ha llevado a que muchísimos casos, sobre todo con policías, cuando hay peleas de estos, les ponen mediaciones, les ponen denuncias por violencia de género por despecho, que les destrozan la vida, no, además creo que deberían confiar, escuchándola a usted, que se nota el conocimiento y la capacidad para trabajar estos temas. Habría que confiar también, para eso están los mediadores, confiar en que, a ver, qué respuesta pueden dar los mediadores ante estos casos familiares graves, donde a veces hay delitos serios, no hablemos de homicidio, porque ahí no habría solución de conflicto posible,
pero cuando hay un maltrato, cuando hay lesiones Claro. leves, o ciertas situaciones de amenazas o de coacciones, que tal vez un mediador puede llegar a generar no solo la mediación en sí, sino también procesos de educación, de asistencia, de acompañamiento, al que no se adecúa a entender esto que es la convivencia entre seres humanos, sean hombres, mujeres o cualquiera sea la diversidad de género que presente. Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, he sido una de las que realmente renegó mucho con esto, porque vuelvo a decirle, tenía muchos años antes trabajando este tipo de casos. Entonces, trabajando este tipo de casos con seriedad, por eso digo, deben confiar en los funcionarios. No puede una ley decir, bueno, a ver, los funcionarios que están trabajando sobre eso y que ven realmente los casos y que pueden solucionarse. Hay casos que no, y hay casos que realmente merecerían una solución y que los dejan en un limbo, que no hay más nada que hacer, donde queda un limbo a veces de mucha gente en el medio. Entonces, esto es un tema que yo creo que merece, en otros países tienen un tratamiento totalmente diferente, y yo creo que no podemos tomar las cosas de esta manera, porque yo lo he hecho antes de la ley, ¿sí? Y somos muy cuidadosos con esto. Entonces, en estos casos, eso que yo planteaba, el tema del seguimiento que tenemos, que no es un seguimiento que cedo en alguien que no conozco que siga la causa, no, la sigo yo, la seguimos nosotros. Entonces, seguirla, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo está la situación? Bueno, ¿cómo va? Permanentemente al lado hasta que podemos dar no es lavarnos las manos, sino seguir todo un proceso. A veces hemos seguido mucho tiempo y hemos arreglado muchos casos de esto, y han vivido en paz cada uno, y que lleva a muchas personas que con la denuncia de violencia de género no pueden trabajar más. Entonces las llevamos, empujamos al delito totalmente, porque no pueden trabajar más. Es todo un tema esto. O sea que comparto totalmente lo suyo. Las pongo como exclusiones para mediar, pero no comparto. Mañana voy a tener la ley para que veamos esto. De todas maneras, por eso digo, yo siempre llamo a la víctima. Sí, mire, usted busca, es el artículo 28, el que usted refiere muy bien, que lo que dice es que quedan prohibidas las audiencias de mediación o de conciliación. Y hay otra más en también. ese caso, pero lo lleva en el plano, aparentemente no sé si lo traslada al plano penal, lo deja en aspecto general. Al ser general, es para todo. Al ser general es para todo. Entonces, claro, esa es lo que nos impide a nosotros. Y hay otro artículo más que también lo vuelve a decir. Entonces, claro, eso es lo que nos impide a nosotros, pero vuelvo a decir, me parece que no se puede generalizar, ¿no? O sea, todos los que vemos este tipo de casos sabemos que no todo es igual. Entonces no puede tener el mismo tratamiento, de ninguna manera. Nosotros somos los primeros en decir, me ha pasado a veces que un fiscal plantea el tema, bueno, pero yo pido que ustedes, cuando estaban los jueces de instrucción, porque todavía no teníamos la reforma con el sistema acusatorio, entonces plantea, usted tiene que tratar, no, porque para mí, o sea, yo tengo la dirección del proceso y digo, no, en este caso no, me parece realmente que es riesgosísimo hacerlo. Entonces, yo creo que se tiene que confiar, pero no se puede una ley decirnos a nosotros que directamente no hay posibilidad ninguna de que podamos hacer nada. O sea, yo comparto absolutamente con usted. Totalmente. Bueno, el tema gracias. De lo que traen, no, gracias a usted, doctor, lo que trae el tema de esto es, que les cuento yo este caso que les contaba yo de mediación de estos chicos, que resulta que el infractor termina siendo más víctima que el denunciante, que la mediación penal es una mediación muy particular, porque en la mediación penal, bueno, muchas veces vemos nosotros que realmente el denunciante es el infractor, o que ambos lo son, o que no es, yo digo que no podría ser familia porque me parecería, me costaría mucho familia, porque mediación penal todos los días es una cajita de Pandora, cada cosa es un mundo distinto que obliga a poner, a hacer una estrategia, ya les quisiera contarles mañana por lo menos 2 casos, uno que es un tema de homicidio, que ya veremos, y que realmente merece que uno ponga determinadas actitudes en este tipo de cosas, y lleva mucho trabajo, le digo, lleva mucho trabajo. La mediación penal, yo soy una convencida, no funciona si uno no pone realmente, como en todas las cosas, no pone realmente todo lo que uno puede tener y toda la voluntad y la convicción en que la naturaleza humana puede llegar a
en algunos casos, llegar a un acuerdo, pero también depende mucho del funcionario que se compromete, sin ninguna duda. En el caso nuestro, en hacer un seguimiento real y no que sea simplemente un trámite. Ya van a ver que yo acá más adelante planteo esto, que voy a decirles ahora, a ver si lo encuentro. Esto, a mí me interesaría importante esto antes que terminemos. La pretensión punitiva del Estado subsiste cuando no prospera la mediación penal o cuando se incumple el acuerdo. Esto está claro. No es que yo voy a mediación penal y salgo del sistema, no. No prospera la mediación, sigo en el sistema penal. Se incumple el acuerdo, nosotros hacemos un informe, sigue en el sistema penal. No existe el levantamiento de denuncias, sino solución de conflicto, que es lo que hacemos con los mediadores. Tampoco es un procedimiento aplicable a todos los casos. En el caso de la mediación penal, no es para negociar penas, no es para obtener impunidad, ni para agravar la situación de los involucrados, ni aplicable como digo, a todos los casos, ¿no? Quienes derivan, no quiero decirle esto, voy leyéndolo de paso, pero quiero ir a otra cosa. El representante del Ministerio Público lo deriva, el juez ha pedido al imputado, pedido la causa. Acá van a ver una serie de delitos que ponemos, y pongo yo este tema, es decir, tipos de conflictos penales. Nosotros vemos tipos de conflictos penales. Dicen, delitos de mayor y de menor cuantía, trascendentes o delitos intrascendentes. Bueno, acá esto es muy importante ver el tema de la teoría de las ventanas rotas, que se hace con el alcalde de Nueva York, cuando empiezan a hacer un planteo con el tema de la violencia que existía en Nueva York, con respecto a esta teoría famosa, la teoría de ventanas rotas, que decía que cuando había una ventana rota y nadie la arreglaba, ¿sí? Seguramente esto aumentaba el hecho delictivo. ¿Por qué? Porque ahí había una intrusión, decía, bueno, si nadie la arregló, porque ahí no hay nadie, me meto, ahí se mete una banda a los efectos. Mario accedió a la sala de espera, acá hay otra persona para admitir. Se meten refugio de personas malvivientes, empiezan con problemas o se guarecen personas como malvivientes, en definitiva. Entonces, si nosotros podemos arreglar, no hay delitos de menor o mayor trascendencia, como tenemos una ventana rota o una ventana, o un de hecho gravísimo. Entonces, nosotros tenemos clara una cosa en esto. Nosotros tenemos clara una cosa. Para las personas ofendidas, o las víctimas, todos los delitos son trascendentes. No hay delitos insignificantes para quienes damnificados. ¿Sí? Esto es claro. Entonces nosotros no podemos determinar, no, este delito trascendente, yo a usted no se lo voy a tratar porque yo me ocupo de cosas mayores. Esto, primero que nada, nosotros no tratamos, como decir, acordar, bueno, delitos insignificantes. Ahí depende de para quién, qué cosa. Para nosotros no tenemos ningún derecho a decir y calificar este tipo de delitos. Todo acto delictivo va a afectar a las personas de alguna manera. Cuando uno empieza a ver que hubo un hurto, que hubo otro hurto, un accidente, o te empieza a ver que existe una percepción de una inseguridad en ese lugar, en esa sociedad. Entonces nosotros no tenemos que distinguir los delitos, soy una convencida de esto. En delitos se afectan de mayor o menor cuantía de acuerdo a cómo afecten a la comunidad. O sea, nos importa mucho cómo ve cada persona. Nosotros los mediadores no tenemos en cuenta, cuando mediamos un problema, imponiendo nuestra verdad. Para nosotros la verdad, tenemos que ver cuál es la verdad para cada una de las personas. En realidad existe una verdad para cada uno, que tenemos que descubrir nosotros para poder llegar a un acuerdo con respecto a ello. Y cuál es la gravedad para cada uno de ellos de cada cosa. No es la nuestra, nosotros somos intermediarios que con nuestras herramientas y nuestra preparación hacemos determinadas cosas, pero no somos, vuelvo a decir, ni para retar, ni para aconsejar, ni para tener, no, mire, su delito no tiene importancia, así que puede retirarse, tengo cosas más importantes que hacer. Miguel Viñolo accede acá. Me aparece siempre cuando aparece alguien para entrar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso y realmente poner la mayor voluntad, tanto en un delito medianamente, no sé quién consideraría insignificante, con uno con mayor amplitud, podríamos decir. Bueno, en caso de que existieran reparación, no sé, casos que arreglamos, casos en sede civil y en mediación penal, que vienen en mediación penal y en sede civil, arreglamos muchísimos, sobre todo con el hecho de defraudaciones, usurpaciones y demás. Nosotros ponemos una cláusula siempre que es esta.
En caso de reparación patrimonial en una mediación penal se establece, en el acuerdo se pone, las partes intervinientes en el presente acuerdo expresan que una vez cancelado el monto pactado, no tendrán más nada que reclamarse por el hecho que los ha convocado a mediación. Ni civil ni penalmente, agregamos nuevamente acá. Esto es muy importante, para que no haya dudas respecto a esto. Les muestro rápidamente algunos de los delitos que tenemos. Delitos que hemos tenido desde 2007 en adelante. Hay más que no hemos agregado, pero bueno, tenemos todos los tipos de lesiones, como verán ustedes, calificadas, culposas, graves, recíprocas, agresión, ciberbullying, muchos casos. Hay que ver cuántos casos, si existiera una mediación escolar real, no llegarían a mediación penal, en mediación juvenil sobre todo. Es increíble. Ciberbullying, averiguación daños agravados, coacción simple, agravada, amenazas graves, amenazas con arma blanca, aportación ilegal de arma, abuso de arma, averiguación de usurpación. Para que tengan una idea, usurpación de aguas, que para nosotros es tan importante. La usurpación de agua, la gente se mata por un poco de agua en las fincas nuestras. Ustedes saben que nosotros somos un desierto y vivimos con esto. En otras veces, cuando doy cursos en otros lados, me miran riéndose con esa usurpación de aguas. Y bueno, nosotros tienen que pensar ustedes que nosotros somos un desierto y no tener agua para alguien es perder toda su cosecha, su finca, sus posibilidades de vida. Usurpación por despojo, tenencia, posesión, violación de domicilio, privación legítima de libertad, hurto simple, agravado, robo agravado con arma, estafa, administración fraudulenta. Un segundo. Estoy en clase. Estafa, administración fraudulenta, defraudación por retención indebida, que les decía yo muchas veces, con retención indebida, el devolverla es increíble. Casos de extorsión, delito, extorsión, averiguación de delito, bueno, infracción al Código de Contravenciones de Mendoza, antes Código de Faltas, bueno, infracción de la ley de casa, incumplimiento de la ley 24270, impedimento de contacto, familiares. Alguien accedió a la sala de espera con un número, no sé quién es. Incumplimiento de la ley 1394, también deberes de asistencia familiar, incumplimiento de deberes de contacto, desobediencia a orden judicial, atentado, resistencia a la autoridad, encubrimiento, homicidio culposo, lo vamos a ver mañana, incendio, sustracción de menores, delitos contra la seguridad de tránsito de los medios de transporte y de comunicación, se pudo liberar una mina, realmente a través de mediación, puedo contarles mañana cuando hablemos un poco de casos. Es más o menos para que tengan idea la variedad inmensa que tenemos en 14 años de ejercicio de la mediación. En muchos casos hemos trabajado, bueno, fiscalías penales y juzgados penales de menores, todas las fiscalías correccionales, la fiscalía de instrucción, bueno, ahora tenemos distinto, de acuerdo, se llaman en forma diferente de acuerdo al nuevo sistema acusatorio. Y Cámara del Crimen, ahora Tribunales Penales Asociados, también han trabajado mucho con nosotros, con un criterio que hemos establecido juntos, hemos trabajado mucho juntos, de decir que si existe alguien que pide mediación estando ya próximo a una audiencia en el Tribunal Penal Colegiado, anterior Cámara del Crimen, nosotros no damos turno, prácticamente decimos no, si hay realmente voluntad de hacer esto, que no sea una medida dilatoria la mediación. Entonces, no importa qué hora sea, damos una audiencia en forma inmediata, a lo sumo al día siguiente, que se suspenda simplemente la reunión a los efectos de ver si es factible realmente la mediación o no, pero que no sea una medida dilatoria. O sea, esto trabajado en conjunto es muy importante porque da resultados. Y hemos resuelto en conjunto, creo yo, bastantes cosas. Yo quiero decirles que realmente soy una apasionada de lo que hago, creo que es buenísimo, como cuando cada uno le pone todo el amor y la fuerza y el estudio en cada una de las cosas que hace. Y bueno, recibo preguntas porque he hablado demasiado, me parece. ¿De qué artículo 9 hablábamos acá? ¿De la ley? Tenía un mensaje en el chat.
Bueno. Antes de seguir viendo otra cosa, vamos a dejar de compartir. He hablado mucho, ¿no se han cansado de escucharme? Sí. Un poco cansador. Lo que pasa es que cuesta para dar un panorama, más o menos. Lo que pasa es que ha sido más que clara, perdón, doctora, ha sido más que clara, y es un tema importante en el que todos estamos un poco en el aire y aprendiendo, pero ha sido muy, muy didáctica, digamos, ¿no es cierto? A veces se hace largo, pero ha sido claro. Para mí, creo que eso vale. Y hay que aprender de estos temas. Les agradezco un montón, un montón. Eso es lo que trato de hacer, y yo creo que, acá me aclara Victoria que el artículo 9, inciso E de la ley 26.485 es el otro artículo de la ley de violencia que prohíbe la mediación o conciliación en caso de violencia contra las mujeres. Son los dos artículos, el 28 y el artículo 9, inciso E. Perfecto, Victoria. Mil gracias. Realmente sí, porque es muy desconocido y, o sea, es el menos conocido de todos. Y acá hemos trabajado mucho en San Rafael en conjunto, con los fiscales y demás, y ha sido, eso es muy importante, es muy, muy importante porque depende de la confianza de ustedes, sin ninguna duda, para que esto funcione. De ustedes y de los profesionales, sin ninguna duda. Y creo que también, bueno, ver el compromiso real para que esto no sea simplemente un trámite. No funciona si es un trámite. Esto es clarísimo, no funciona. ¿Quién quisiera preguntar algo más? Mucho más. No me digan que ha quedado, o no se ha entendido, o ha quedado claro. No. A mí, por ejemplo, me hizo mucho ruido en la lista que usted hizo de delitos en los que se ha hecho mediación. Por ejemplo, en el caso del robo con arma, porque la ley, porque el robo con arma tiene un mínimo de 5 años de prisión, por ejemplo, en el Código Penal. Entonces, ¿cómo? Y de hecho hay una normativa en relación al Ministerio Público que no permite la suspensión de juicio a prueba, no sería procedente tampoco la condena de ejecución condicional en ese caso. Entonces, ¿cómo funciona ahí la mediación? Y lo que pasa es que depende del caso. Por eso les digo que mirar la carátula es lo que no hay que hacer. Mirar la carátula es que no hay que hacer. Uno empieza a ver, por ejemplo, en el robo con arma, ahí no me acuerdo cuál caso, pero me acuerdo alguno de ellos, que había, viene una colega a preguntarme, una colega que acababa de entrar, psicóloga, y me decía, bueno, acá con arma no puede ser, que no esto, bueno, a ver, pero espera, mirá primero qué dice adentro, qué explica adentro. Entonces, cuando uno se pone a ver adentro, eran dos hermanos que vivían en el campo, tenían su campo, un campo, no una finca, sino campo, donde tenían animales, y había salido a cazar, ¿sí? Había salido a cazar, y le saca una oveja por la cual tenían discusión con el hermano, y se había llevado, había entrado al lugar donde estaban guardadas y se la había llevado. Entonces, cuando vamos a ver el tema de, por eso digo que es tan valioso el expediente, se ve que realmente él tenía el arma, la tenía no para robar, sino porque iba a cazar, y estaba enojado con el hermano por el tema del reparto de las ovejas, y se había llevado, había entrado al establo, había sacado para llevársela, las ovejas, luego de lo cual, hablando entre ellos, cuando nos citamos por separado todo esto, el hermano dice, jamás se me ocurrió que mi hermano viniera con un arma para atacarme a mí, pero estaba tan enojado con lo que había pasado que realmente hago la denuncia de esa manera. Entonces, lo que hay que tener presente, ¿sí?, es ver qué hay adentro, qué pasó realmente. Una cosa es, estoy leyendo un chat, entiendo que hay que buscar el conflicto originario y comprometerse para que funcione.
Sí. Bien. Pero ha quedado muy claro que hay que buscar el conflicto original. Bueno. Entonces, cuando uno lee todo eso y ve que el propio hermano dice, no, nunca se me ocurrió, pero estaba tan embroncado con él que viene y entra en mi establo, me saca las cosas, y todo esto es un problema de familia, de reparto de bienes por parte del padre. El otro andaba con el arma, dice, el arma es la que usa para cazar piches. Entonces, no, en la carátula del expediente no puede determinar que nosotros digamos es mediable o no mediable por la gravedad que tiene el delito en sí, sino qué es lo que ha ocurrido en las personas que transitan el conflicto. ¿Sí? Por supuesto que si va y lo ataca con arma, son casos diferentes, En este caso era me llamó mucho la atención por cómo venían mi colega mediadora, que había entrado como psicóloga y lee la carátula y se había asustado enormemente. Le digo, no, a ver, no te asustes por lo que dice la carátula. Vamos al expediente y vamos a llamar a las partes, por separado. Y ahí quedó clarísimo. Y por supuesto querían arreglar, el otro le devolvió las ovejas y bueno, prometieron terminar su discusión. Arreglaron ahí que el otro le dio más, repartió más las ovejas a criterio dentro del acuerdo. No sé si le habían tocado 10 y el otro 5 le dio 2 más y terminaron diciendo, pero que no, él nunca pensó que iba a usar ese arma para robar. ¿Queda claro? Cada caso es un mundo, por eso nunca nos podemos los mediadores penales, guiar solamente por la carátula. Esto es lo que yo discutía antes en Mendoza, cuando hacían la admisión, la reunión de admisión. Entonces miraban por la carátula, decían si sí o si no se mediaba. Entonces se dan cuenta que es diferente, no, depende qué dice adentro, qué pasa adentro. Por eso es tan valioso el tema del expediente, y no simplemente un formulario o algo, es muy valioso. Profesora, en realidad en la carátula hay que ver la imputación formal de qué se trata el hecho objetivamente, sí, para poder. Porque la carátula yo trabajo en una fiscalía, en la carátula, por ejemplo, podemos poner algo, pero a través de las pruebas podemos, la imputación puede ser distinta la imputación. Cambian la carátula, claro, y cambian la carátula, seguro. Pero bueno, y ahí lo podemos llevar a mediación. Claro, pero mientras tanto nos mandan a nosotros, antes de que suceda eso, nos lo mandan a nosotros a mediación. Ajá. ¿Sí? Antes que suceda eso. Normalmente cada vez nos mandan, desde que se extingue la acción penal, cada vez nos mandan antes la mediación. A veces, sin ni siquiera haber citado al infractor. Sacan las pruebas, por ejemplo, para ver si tiene antecedentes penitenciales, si tiene antecedentes, si tiene probar, mandan a la policía a ver si es la casa, efectivamente, pero nunca lo llamaron, se enteran por nosotros que tienen una denuncia. Entonces, por eso hay que ver, por eso digo, ver cuál es el proceso y que realmente sería ideal que trabajáramos en conjunto y con el compromiso real de lo que significa la mediación penal. Yo insisto mucho, yo soy profesor también aprobado por el Ministerio de Justicia de la Nación y doy clases también en las distintas provincias. Tengo un libro hecho con la mediación penal en las distintas provincias, absolutamente, que mira todo lo que es la mediación penal en todo el país, y bueno, y veo las diferencias que hay, y bueno, y insisto mucho en esto cuando veo que realmente se toma como una cuestión burocrática. Les aviso que cuando es burocrático no funciona. Es increíble, pero no funciona. ¿Alguna pregunta más? Tengo 2 nuevos mensajes, a ver, un segundo. La carátula lleva un pequeño resumen. No, ya mañana les voy a mostrar una carátula. La carátula dice, efectivamente, fiscal contra, ahora dice NN, antes decía el nombre, contra NN por tal hecho, por defraudación, por tal cosa, por usurpación, así dice simplemente. Entonces ahí decía por robo con arma, y entonces ahí fue el planteo. Yo más tarde voy a pasarles, yo no sé, les puedo pasar en el mismo WhatsApp el archivo del trabajo del que vamos a trabajar, de los casos que vamos a trabajar, y el link de Meet
Le contaba yo a Marilyn Fontemachi que yo estoy acostumbrada a dar clases siempre por Zoom, por eso me autorizó a dar Zoom por hoy. Pero ella quería que trabajáramos en grupo mañana. En la parte, primero hablaremos, terminaremos a ver de redondear un poco más, y después vamos a ver si podemos trabajar en grupo. Acaso, lo que yo les doy son casos reales, nada más que yo he cambiado los nombres, pero son casos reales, que me interesa de ver cómo pueden comunicarles, que se los pasaría por archivo en el WhatsApp web, en el WhatsApp web les paso el archivo, ¿sí? Y les pasaría el link por Meet, y bueno, esperemos que nos vaya bien armando los grupos, que salga bien, que podamos hacerlo y después poder charlarlo entre todos. Así que se los voy a mandar esta noche o mañana. ¿A qué hora empiezan? A las 9, 9:30, ¿a qué hora empiezan? Normalmente el profesor nos dice, a veces puede ser 9:30, 10, los profesores son los que nos lo fijan. Bueno, 9:30. En 9:30 vamos a empezar. Yo les voy a mandar, si no les mando esta noche, mañana antes, a las 8, van a tener el link y van a tener el material que vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a ver primero parte de teoría y después vamos a parar y vamos a trabajar con eso. ¿Sí? Para mí ha sido un gusto muy grande que me hayan escuchado, que pueda hacer que realmente efectivamente se haya entendido, y mañana vamos a ver, y todas las preguntas que ustedes tengan, por supuesto, anótenla y mañana las tratamos. ¿Mm? Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, profesora. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, profesora. Gracias.